Saludos mis amados hermanos y bienvenidos a nuestro culto especial de Viernes Santo. Les habla Samuel Lizardi, su pastor en nuestra iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Santa Rosa de Bayamón. Y para nosotros es un honor que estén con nosotros y queremos adorar juntos en esta mañana, tarde, en el momento en que compartas con nosotros de este culto. Y para nosotros Viernes Santo es un día muy especial, es el día en que conmemoramos, particularmente para los cristianos, conmemoramos la muerte que sabemos que posteriormente fue resurrección de Cristo en la cruz, pero más bien fue el mayor regalo de amor y el mayor milagro de amor que la humanidad haya podido conocer, porque el Dios creador del cielo y la tierra se encarna en medio de nosotros y se entrega a sí mismo para establecer un puente de reconciliación permanente entre Él y su creación, entre Él y nosotros, de forma tal que tú y yo podamos tener comunión con Dios. Así que queremos comenzar hoy. Primero que todo, ponemos todo lo que hagamos aquí en las manos de Dios, pidiendo la dirección de nuestro Santo Espíritu. Eso es un dado siempre. Y queremos leer unos versos de la palabra para ya irnos ubicando o ambientando en esta escena del Viernes Santo. Y en esta ocasión voy a estar leyendo en Mateo 27. Mateo 27, solamente unos versos del 11 al 14 y luego del 20 al 31, y dice la palabra del Señor. Jesús se encontraba frente a Pilato, el gobernador romano. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó el gobernador. Tú lo has dicho, contestó Jesús. Entonces, cuando los principales sacerdotes y los ancianos presentaron sus acusaciones contra él, Jesús guardó silencio. ¿No oyes todas las acusaciones que presentan en tu contra?, le preguntó Pilato. Para sorpresa del gobernador, Jesús no respondió a ninguno de esos cargos. Y dicen los versos del 20 al 31. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidiera la libertad de Barrabás y que se ejecutara a Jesús. Así que el gobernador volvió a preguntar: ¿a cuál de estos dos quieren que les dejen libertad? A Barrabás, contestó la multitud a gritos. Entonces, ¿qué hago con Jesús, llamado el Mesías?, preguntó Pilato. Crucifícalo, le contestaron a gritos. ¿Por qué?, insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte. Crucifícalo. Pilato vio que no lograba nada y que se armaba un disturbio. Así que mandó a buscar un recipiente con agua y se lavó las manos delante de la multitud a la vez que decía: soy inocente de la sangre de este hombre. La responsabilidad es de ustedes. Y la gente respondió a gritos: nos haremos responsables de su muerte, nosotros y nuestros hijos. Así fue que Pilato dejó a Barrabás en libertad, mandó a azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Algunos de los soldados del gobernador llevaron a Jesús al cuartel y llamaron a todo al regimiento. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto de escarlata. Armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza y le colocaron una caña de junco en la mano derecha como si fuera un cetro. Luego se arrodillaron burlonamente delante de él mientras se mofaban. ¡Viva el rey de los judíos! Lo escupieron
le quitaron la caña de junco y lo golpearon en la cabeza con ella. Todo esto es parte de lo que vivió en su carne, en carne propia, nuestro Cristo Jesús. Y queremos invitarte a que disfrutes de un cántico con nosotros en este momento previo a pasar a la reflexión de la palabra. Un cántico o himno que muchos conocemos, quizá desde pequeños, en el monte Calvario. Disfrútalo y cántalo con nosotros. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, do murió mi Jesús, por salvar almas de pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. Hermoso cántico el que acabamos de escuchar, que trae muchas emociones en nosotros. Y ya pasando estos momentos de reflexión sobre la palabra, venía a mi mente que en un viernes como hoy, Viernes Santo, a muchos nos recordará esas predicaciones
de las 7 palabras, predicaciones que en ocasiones eran kilométricas, predicaciones en las cuales cuando éramos pequeños muchos estábamos contando por cuál palabra iba el pastor y quizás locos por irnos a nuestras casas porque se extendían, pero yo quiero que saquemos un rato hoy para reflexionar. Te prometo no ir palabra por palabra en una predicación sobre ella, sino que quiero enfocar en una. Y cuando vemos estas 7 palabras, nos damos cuenta primero que todo que 7 palabras que ninguna de ellas en su totalidad están contenidas en un evangelio en específico, sino que cada escritor de los evangelios, conforme a su línea editorial, enfatizan en su evangelio sobre aquello que le querían transmitir a su audiencia. Y en esa forma podemos ver a un evangelio según Mateo y según Marcos, que nos presentan a un Jesús en su humanidad, a un Jesús que en su momento de mayor dolor le reclama al Padre por sentir que éste le ha abandonado. Y con ese sentimiento tú y yo nos podemos identificar, porque en muchas ocasiones, cuando más lo necesitamos, ¿cuántos no hemos en algún momento dicho: Señor, ¿dónde estás en medio de todo esto que me ocurre? Un evangelio según Juan que nos presenta a un Jesús que aún en medio del dolor no piensa solo en sí mismo. Un Jesús que desde la cruz puede todavía ocuparse de la necesidad de aquellos vulnerables y de aquellos que pueden quedar desprovistos. Y esa palabra la sabemos y la recordamos muchos también. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Igualmente en Mateo y Marcos, esa que anteriormente mencionamos, esa famosa frase o palabra de Jesús en donde les dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y tenemos finalmente, aunque no en orden cronológico, pero tenemos también el Evangelio de Lucas, o según Lucas, que nos presenta a un Jesús pronunciando palabras de perdón, amor y salvación. Perdón, amor y salvación, porque son palabras que eso es lo que expresan, eso es lo que sale de su ser. Palabras como esa primera: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa palabra que le pronuncia también al que está crucificado a uno de sus lados y que le pide misericordia, y que Jesús le dice: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es el enfoque que nos trae Lucas, y es precisamente en ese enfoque que yo quiero reflexionar hoy. Particularmente se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, los versículos 34 y 35, y lo leo nuevamente. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sorteaban su ropa, tirando los dados. La multitud observaba y los líderes se burlaban. Salvó a otros, decían: que se salve a sí mismo, si de verdad es el Mesías de Dios, el elegido. El Señor añada bendición a su palabra. Y cuando vamos sobre esta palabra en el Evangelio de Lucas: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y comparándolo con otros evangelios, nos damos cuenta en un paseo por todos estos relatos de la cruz en cada uno de los evangelios. Nos damos cuenta, si los ubicamos o intentamos ubicarlos en orden cronológico, que estas fueron las primeras palabras que pronuncia Jesús desde la cruz. Estas palabras de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo quiero reflexionar más que en el significado de lo que Jesús dijo. Yo quiero que reflexionemos en la naturaleza de lo que Jesús está diciendo
o el sentimiento que emana de él en un momento como el que está viviendo Jesús. Y es que, para empezar, la naturaleza de estas palabras es naturaleza de perdón, de amor y de compasión. Y usted puede decir, pues qué bonito, era Jesús. Pero, óigame, en ese Jesús que es 100% humano, sabemos y hacemos la afirmación teológica que Jesús era 100% humano, 100% Dios. Y es difícil de comprender, lo sabemos. Pero ese Jesús que era completamente humano también expresa amor, compasión y perdón en un momento de la vida en que ha tenido un cúmulo de experiencias humanas que lo podían llevar a hacer completamente algo distinto. Y vamos a entender un poco de dónde viene Jesús para recordar unos eventos que ya han ocurrido en su vida. El Jesús que pronuncia estas palabras es aquel que en el momento de mayor agonía en su vida, allá en el monte Getsemaní, antes de que lo entregaran, le pide a sus amigos más cercanos que lo acompañen al monte en oración. Pero estos se quedan dormidos y lo dejan solo con su carga. Estas son experiencias vividas por Jesús. El Jesús que pronuncia estas palabras también es el Jesús que ve a aquel, o ve cuando aquel que le había reconocido como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ese fue Pedro, allá en Mateo 16, ahora en el momento que más importante era que él le demostrara la solidaridad, ahora Pedro lo niega abiertamente. Pedro niega abiertamente haberlo conocido en 3 ocasiones. Aquel que prometió que le sería fiel. Este es el Jesús que sabe que otro de los suyos, por dinero y quizá por estar incluso decepcionado de él, quizá Jesús no cumplió las expectativas del líder que ellos esperaban, así que por dinero lo habría de vender, lo traicionaría con un beso y lo entregaría. Y estamos hablando de Judas. Todo esto son experiencias que Jesús experimentó. El Jesús, o este es el Jesús que, habiendo hecho todo lo bueno en favor de los demás, como nos dicen los evangelios, que si resumimos la vida de Cristo, dice que Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a los enfermos. Qué cosa hermosa. Vivió y anduvo haciendo el bien y sanando a los enfermos. Este mismo Jesús que anduvo y vivió de esa forma, ahora su propio pueblo, los suyos propios lo entregan a gritos y favorece ese pueblo a un líder revolucionario que es un criminal a su vez, es decir, a Barrabás, aquel que era una imitación de Jesús. Ya recordaremos, aquellos que lo han escuchado antes, Barrabás, Bar, hijo, Abba, padre, el hijo del padre, así que hasta en su nombre era una pseudoimagen, pretendía serlo, de Jesús. Es decir, que aquel que nos promete estar con nosotros hasta el fin, Jesús, aquel que nos promete estar con nosotros en todo momento en la tormenta, es aquel que nos entiende porque ha pasado humanamente en su encarnación en Cristo, ha pasado humanamente por todas las experiencias de dolor que tú y yo podemos experimentar en la vida. Experiencias que nos ocurren a nosotros y que sabemos que cada uno de nosotros ha experimentado en instancias de la vida: la traición, la desilusión, el engaño. Es posible que hayamos sufrido incluso abusos, maltratos, insultos,
o falta de respeto. Todos estos sufrimientos los sufrimos en la vida o los padecemos en la vida en algún momento, y con mucha frecuencia justificamos nuestros comportamientos con todo este listado de malas experiencias que hemos tenido o que hemos vivido, maltratos, experiencias, maltratos y decepciones que hemos tenido, utilizando estas como la razón que nos otorga, o que parecería ser otorgarnos una licencia para la actitud disfuncional que exhibo ante los demás, para la forma negativa en que constantemente me expreso según voy caminando por la vida. Situaciones que tú y yo tenemos nuestros listados. Es posible que hayas pasado por un divorcio difícil que marcó tu vida. Es posible que hayas experimentado alguna situación de maltrato en tu crianza que laceró tus emociones y tu capacidad de amar. Es posible que incluso estés padeciendo situaciones negativas en tu vida que siguen apretando ese corazón de uno, y a veces, digo yo, calcificando el corazón y las emociones de forma tal que se nos hace muy difícil expresar en nuestras vidas y mostrar a otros lo que es el amor, la compasión, el perdón que Dios demanda de nosotros, así como Él lo dio. Y yo tengo que decirte que te entiendo. Si utilizas ese listado para explicar tu situación, yo te tengo que decir que te entiendo, y que todo este tipo de experiencias previas tienden a explicar la naturaleza de nuestro proceder en ocasiones, o actuar en ocasiones, que es violento, que se muestra ofensivo a los demás, un actuar que en ocasiones lo que muestra es rencor, y peor aún, a veces modos de actuar en nosotros en el cual hemos adoptado actitudes en las cuales nos victimizamos en todo momento. Todo lo que ocurre nos convertimos nosotros en la víctima, como que todo el mundo está conspirando para hacerme daño. Y así como te dije que te entiendo, también te tengo que decir que estos comportamientos y actitudes son autodestructivas, y no es cierto que tengas que vivir de este modo. Jesús, aquel que nos dejó ese modelo sobre cómo conducirnos en nuestras vidas, experimentó, como ya hemos dicho, muchas de estas desilusiones, experimentó la traición. Sin embargo, lo primero que sale de su boca en un momento tan difícil como este en la cruz, como ya te hemos mencionado, fue una expresión de perdón, de amor y expresión de salvación, como la que pudo pronunciar para aquel que estaba a uno de sus lados, crucificado también. Para Jesús, estas fueron palabras que lo afirmaron en el cumplimiento de su misión allí en la cruz. Y para nosotros hoy, estas son palabras que nos liberan de nuestras cadenas que nos mantienen atados como esclavos emocionales de quienes en el pasado nos han hecho daño, y que tú y yo no hemos decidido aún perdonarlos. Hoy tengo que anunciarte que es día de liberación para tu vida. Esa liberación de la que tanto hablamos, que Cristo nos da y que vino a darnos, se encuentra presente en estas palabras de perdón,
decide hoy pronunciar palabras de perdón y compasión y permite que Dios inicie un proceso de sanidad y de restauración en tu vida, dejándole todas esas cargas pasadas a Él. Él quiere hacer eso por ti. Él puede hacer eso por ti. Pero tienes tú que decidir que no voy a vivir más de esta forma. Que voy a perdonar aquello que tenga que perdonar. Y que en los momentos difíciles de mi vida, no importa lo que esté ocurriendo, mi forma de expresarme, lo que va a salir de mí, serán expresiones de amor, compasión y perdón, porque así nos lo mostró Jesús. Tengamos una palabra de oración. Cuán hermoso es, Señor, poder compartir tu palabra. Cuán hermoso es recordar ese gran milagro de amor que tú nos has regalado. Y cuán hermoso es recordar hoy que tus primeras palabras pronunciadas desde la cruz fueron de perdón a aquellos que te hacían daño. Permite, Dios, que asimismo nuestras vidas sean unas en las cuales emane esa palabra de amor en nosotros. Vidas que sepan perdonar. Vidas que, acompañadas de ti y sostenidas de tu mano, con las fuerzas que tú nos das, podamos perdonar a aquellos que no hemos podido perdonar y nos pongamos en tus manos a sí mismos para comenzar procesos de restauración y sanidad interior. Gracias, Dios, porque sabemos que nos acompañas en esto. No estamos solos, Dios. Gracias, Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios te continúe bendiciendo. Dios, para nosotros es un gran gozo si has pronunciado esta oración o si has tomado en esta mañana decisión de ser libertado de esas cadenas que nos atan cuando no hemos perdonado aún. Y eso es lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, eso y mucho más. Pero nos tenemos que disponer. Y ya cercanos a despedir este culto de Viernes Santo, queremos compartir contigo un cántico más. Este próximo cántico se titula En esto creo. Si lo conoces, cántalo con nosotros. Si no, igualmente disfrútalo porque es prácticamente un credo que declara esa fe nuestra en donde creemos en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, que uno solo es, y creemos en el poder salvífico de nuestro Dios y en el poder salvífico en ese milagro ocurrido, esa entrega de amor ocurrida en la Semana Santa. Así que disfruta con nosotros este próximo y último cántico. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu espíritu intervino, el Verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en
coronado. Bajaste a las tinieblas y en gloria y en poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo.
Esperamos que haya sido de bendición para tu vida este espacio de adoración que hayas podido compartir con nosotros. Fue desde nuestro hogar y de aquellos que participaron para el tuyo. Es en esta nueva dinámica en que estamos todos. Igualmente queremos saber de ti, si has tomado una decisión de cambio para tu vida o si tienes una petición especial que quieras compartir con nosotros, puedes así hacerlo. Nuestra página en Facebook es Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, Santa Rosa, Bayamón. El Santa es abreviado, STA. Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, STA. Rosa, Bayamón. También puedes enviarnos o comunicarte por email. Nuestro correo electrónico es icdc.gmail.com icdc.gmail.com. Y también puedes acceder a nuestras predicaciones, estos espacios de adoración que estamos teniendo directamente en YouTube. Aquellos que no tienen las aplicaciones o redes sociales, pero tienen acceso a internet, nos han preguntado, pues usted puede buscar directamente en YouTube y puede hacerlo buscando ICDC Santa Rosa, Bayamón. ICDC Santa Rosa, Bayamón. Si usted busca por esa frase, le van a salir nuestros cultos, o también Samuel Lizardi. Queremos recordarte que luego de que termine el culto de hoy, vamos a compartir contigo unos enlaces con unos dramas de Semana Santa para que los puedas compartir también en familia y los puedas disfrutar. Y el próximo domingo queremos que tengas un espacio en familia también para adorar al Señor junto con nosotros. Dios te bendiga. Dios te continúe bendiciendo.